El siguiente tema que vamos a exponer, biomoléculas orgánicas, para la materia en específico biología molecular. Esta presentación va dirigida para la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, Escuela ESISA, Ciencias de la Salud, en el área Administración en Salud. Mi nombre, Maritza Hernández Bonilla. Empezar con uno de los componentes que son los lípidos, que se encuentran entre las cuatro principales biomoléculas orgánicas. Entonces, los lípidos. Estos son moléculas hidrófobas, lo cual significa que poseen un extremo hidrofólico. Hidrofólico indica que son solubles en agua y el otro extremo son hidrófobos, que significa que hay un rechazo en el agua. Significa que son solubles o insolubles cuando hay una mezcla, por decirlo de alguna manera, en agua. Sus concentraciones siempre son saturadas debido a su composición y los lípidos son esencialmente fundamentales para el metabolismo del organismo. Los lípidos pueden originarse completamente o en partes a través de condensaciones o unidades de tioesteres o de isopreno, siendo estos compuestos indispensables para la vida. Los tioesteres se forman debido a mezclas o uniones del sulfidrilo en donde se le añade un ácido carboxilo o una molécula de agua. Se libera el proceso y lo que queda es un tioester. Estos se definen compuestos de alta energía. Y el isopreno es un compuesto orgánico incoloro y muy volátil. Al realizarse esta unión, podemos formar u originar lípidos. A mano izquierda encontramos la formación, la estructura general de un tioester y a mano derecha encontramos la estructura de un isopreno. Los lípidos son un conjunto amplio y variado de compuestos orgánicos originados biológicamente, según lo que ya hemos especificado. Los lípidos los podemos encontrar en diferentes alimentos que consumimos diariamente. Entre ellos está la mantequilla, el queso, embutidos, las carnes, aceite de maíz, soya, linaza, oliva, pescado, entre otros. Las funciones que cumplen los lípidos está que son aportadores de energía para el organismo, estructuradores de la membrana celular, protectores de los órganos, mediadores hormonales y productores de sustancias necesarias para el organismo. Dentro de las características principales de los lípidos encontramos principalmente que su compuesto está formado por carbono, oxígeno e hidrógeno. Esa es como su estructuración o su composición molecular. Los lípidos son insolubles en agua, aportan energía, como ya lo habíamos dicho, solubles en disolventes orgánicos e intervienen en la absorción y metabolismo humano. Entre la clasificación de los lípidos encontramos dos. Una es las categorías y van con sus debidos ejemplos. Entre sus categorías están los ácidos grasos, glicerolípidos, glicerofosfolípidos, esfingolípidos, esteroles, isoprenoides, glucolípidos y policéptidos. Para cada una de estas categorías encontramos unos ejemplos de los compuestos que pertenecen.
Entre ellos, los triglicéridos pertenecen a la categoría de glicerolípidos. O, por ejemplo, el colesterol está en la categoría de esteroles. Estas son las clasificaciones de los lípidos. Bueno, ahora vamos a ver los carbohidratos, que son otro tipo de biomoléculas orgánicas. Los carbohidratos son conocidos como glúcidos, también conocidos a su vez como hidratos de carbono. Son moléculas compuestas por carbono, precisamente, hidrógeno y oxígeno, teniendo como composición el almidón, que es una macromolécula compuesta por dos polisacáridos, y la celulosa. Pueden ser vegetales o animales. Los carbohidratos al ingerirse deben convertirse en glucosa, es decir, en azúcar, para ser aprovechados por el organismo. Dentro de las funciones de los carbohidratos, podemos anotar que igual que los lípidos suministran energía, aportan energía al organismo, alimentan la célula por medio de la glucosa, es decir, por medio del azúcar, realizan reserva de energía, ayudan a la construcción celular y ayudan a la composición de otras biomoléculas externas. Algunas de las características de los carbohidratos están constituidos por carbono, hidrógeno y oxígeno. Este es el componente molecular de los carbohidratos. Las enzimas ayudan a descomponer los carbohidratos en almidón y glucosa. Es decir, cuando son ingeridos dentro del organismo, tienden a disolverse, a descomponerse como tal, para que asimismo se transformen en la glucosa que va al torrente sanguíneo. Aquí es importante destacar que la glucosa es uno de los 3 monosacáridos, junto con la fructosa y la galactosa, que son componentes importantes de los carbohidratos, que se absorben directamente, lo que hablábamos, en el torrente sanguíneo durante la digestión y son utilizadas como una fuente primaria de energía. La glucosa es la unidad fundamental de los carbohidratos. Esta funciona como alimento de las células, asimismo, nutre las células. Son de fácil metabolismo, ya que se disuelven fácilmente, ayudan a la reserva de energía para la respiración celular y ayudan a la construcción celular. Ahora vamos con la clasificación de los carbohidratos. Se clasifican de dos maneras, simples y complejos. Dentro de la clasificación de simples encontramos que está la glucosa, la fructosa y la galactosa. La glucosa la podemos encontrar en dulces, productos como los dulces. La fructosa, pues la palabra lo dice, lo indica, son azúcares que se encuentran en la fruta, y galactosa en bebidas lácteas como la leche. Dentro de su clasificación dice que son hallados en los azúcares y dulces, lo que hablábamos, se absorben rápidamente por el organismo y se procesan principalmente en el páncreas, y es el encargado de realizar como su metabolismo. Y los carbohidratos complejos, ya dentro de ellos encontramos los granos vegetales. Estos proporcionan vitaminas, minerales y fibras. Tienen una absorción mucho más lenta a comparación de los carbohidratos simples. Deben surgir una descomposición previa para ser digeridos y estabilizan los niveles de azúcar en la sangre. En cuanto a los carbohidratos simples, se puede añadir como referente importante que cuando el organismo humano ingiere carbohidratos simples, como los que ya nombramos, son metabolizados muy rápidamente
lo que indica que esta azúcar, que de cierta manera ingresa al torrente sanguíneo, se disuelve muy fácilmente y provocan el metabolismo, una cierta ansiedad a querer mayor ingesta de estos mismos carbohidratos. Entonces es cuando a la persona se le abre el apetito desaforadamente. A comparación de los carbohidratos complejos, que por tener una absorción más lenta, lo que ocasiona es que se digiere mucho mejor y permiten que el organismo lleve un proceso de digestión y un tiempo de reposición mucho mejor, en donde el cuerpo no va a a tener la necesidad de mayor ingesta de carbohidratos. Eso como dato especial. A su vez, encontramos tres tipos de carbohidratos: monosacáridos, oligosacáridos y polisacáridos. Aquí cabe definir qué son los monosacáridos, y es que son los glúcidos o hidratos de carbono más sencillos, que químicamente están compuestos por una sola cadena de polialcoholes con un grupo de aldehído o cetona. Por ello no se pueden descomponer mediante hidrólisis, significa mediante unión o acercamiento a moléculas de agua. No se pueden descomponer. Entonces, en los tipos de carbohidratos empezamos con los monosacáridos. Allí nos habla de que son compuestos por una unidad de azúcar y por 3 de carbono. Es como su estructura molecular. Denominados tetrosas, pentosas o hexosas según la cantidad de carbonos adheridos al compuesto, que significa que en la composición de un monosacárido siempre encontramos un compuesto de azúcar, así como lo mencionábamos, por 3 de carbono. Pero resulta que este compuesto de azúcar puede tener a su vez, o debe más bien, tener a su vez una unión con 3, 5 o 6 carbonos para que sea un compuesto adherido y forme pues su monosacárido. La glucosa es una hexosa, que significa pues lo que estamos diciendo, que el azúcar está compuesto por 6 carbonos. Otro tipo de carbohidratos son los oligosacáridos, formados por la unión de 2 a 10 monosacáridos. Entonces ya va en aumento su composición. Disacáridos como componentes importantes. Está la sacarosa, lactosa y maltosa, que son compuestos por 2 monosacáridos, entre ellos la glucosa. Siempre y principalmente entonces encontramos el azúcar como compuesto principal para los carbohidratos. Otro tipo de carbohidratos son los polisacáridos, conformados por más de 10 monosacáridos. Más de 10. Compuestos por almidón, glucógeno y celulosa. Otra de las biomoléculas orgánicas de las que hablamos ahora es las proteínas. Entonces, las proteínas son moléculas orgánicas de gran tamaño que están compuestas por largas cadenas de compuestos químicos, aminoácidos. Estos aminoácidos son prácticamente una molécula orgánica con un grupo amino y un grupo carboxilo, que a su vez componen péptidos que determinan la proteína. Un dato importante es que para que se forme una proteína debe haber una unión de 100 aminoácidos.
100 aminoácidos conforman una proteína. Las proteínas son esenciales para las funciones del organismo. Las características de las proteínas son que, estas están compuestas por diferentes aminoácidos proteicos, que su estructura no es repetitiva. Las proteínas no tienen una estructura repetitiva. Constan de uno o varios polímeros lineales de aminoácidos unidos por enlaces péptidos. Estos polímeros son macromoléculas unidas por diferentes composiciones, sea por agua o por puentes de hidrógeno. Las proteínas dan reacción positiva al Biuret o coloración. Dentro de lo que está en los datos consiste que es una coloración violeta que se desarrolla en presencia de un reactivo de cobre en medio del alcalino. Estas reacciones son como muy específicas y características de compuestos que poseen más de un grupo de carbonos y nitrógenos. Las proteínas humanas están formadas por 20 aminoácidos, como dato importante. Dentro de las funciones de las proteínas está que actúa como biocatalizador en función del metabolismo del organismo. ¿Qué quiere decir? Los biocatalizadores se consideran las enzimas, las hormonas y las vitaminas que reducen o aumentan la energía de activación de una reacción química, haciendo que ésta sea o más rápida o más lenta. Allí le atribuye su función al metabolismo. Otra función es que se encarga del reconocimiento de las señales químicas. Funciona como receptor hormonal y de neurotransmisión de la información. Son estructuras proteicas las que conforman estos receptores. Las proteínas funcionan como transportadores biológicos de diferentes compuestos, como lo es el oxígeno. Forman parte fundamental de las estructuras celulares orgánicas, ayudan a la defensa del organismo y a su vez ayudan a la formación y reparación de los tejidos del organismo. Bueno, vamos ahora con la clasificación de proteínas. Las clasificaciones de proteínas abarcan muchos conceptos, pero dentro de los principales encontramos que se pueden clasificar por su forma, por su grupo prostético o por su estructura. Al hablar de clasificación por su forma, puede ser fibrosas o globulares. Fibrosa significa que su estructura es alargada, resistente e insoluble en agua. Entre ellos encontramos la queratina y el colágeno. Y cuando hablamos de globulares, de proteínas globulares, hablamos de que su estructura es en torsiones y plegamientos solubles en agua. Es decir, unas son insolubles y otras solubles. Dentro de estas proteínas globulares encontramos la hemoglobina, la albúmina y las enzimas. Su otra clasificación es por grupo prostético. Cuando decimos prostético, decimos que es un componente no aminoácido. Dentro de su clasificación están proteínas simples y conjugadas. En las simples podemos decir que las proteínas producen aminoácidos simples como la albúmina, elastina, colágeno e histonas. Y en las conjugadas hay una producción de compuestos entre aminoácidos y sustancias no proteicas, como el glucoproteína, lipoproteína y cromoproteína.
En la clasificación por su estructura hablamos de que pueden ser clasificadas primarias, secundarias, terciarias y cuaternarias. Primarias, bueno, que su estructura lineal es una secuencia de aminoácidos y es lineal. En la secundaria es una estructura espiral o una forma helicoidal. Esa es como su estructura. En la terciaria, bueno, ya es una estructura un poco más, tiene un poco de helicoidal, es plegada y con un aspecto globular, un poco más amplio. Y cuaternaria es una estructura de 2 o más polipéptidos. Bueno, en nuestra última biomolécula orgánica encontramos los ácidos nucleicos. Estos son compuestos quinarios, contienen carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. Su unidad principal son los nucleótidos. Uno de los componentes principales del ácido nucleico es el ADN y el ARN, que son polímeros aislados del núcleo de la célula. Los nucleótidos son la mínima unidad de un ácido nucleico, formados por nitrógeno, fosfato y azúcar pentosa, en donde hablamos que pues este compuesto azúcar debe de estar a su vez compuesto o estructurado por 5 carbonos para permitir este compuesto. Bueno, dentro de las funciones de los ácidos nucleicos y partiendo desde el punto de vista que sus componentes principales son el ARN y el ADN, entonces encontramos que sus funciones principales son el almacenamiento de la información genética, la transportación de energía química y la transmisión de la información de origen genético. Ahora vamos con las características de los ácidos nucleicos. Bueno, dentro de sus características está que existe una relación principal dentro de sus componentes que son el ADN y el ARN en un proceso bastante descriptivo que, bueno, lo describimos de la siguiente manera. El proceso dentro, en relación del ADN y el ARN, está en la transcripción de la información. Es decir, desde el ADN hay una transcripción de la información hasta el ARN. ¿Sí? Allí el ARN es el encargado, es como el receptor, el encargado de recibir la información que ya viene del ADN y hacer como esa traducción de la información, ¿sí? Entonces es receptivo el ARN con respecto a la información que quiere transmitir el ADN. Una característica importante es que este proceso de transcripción y traducción de la información genética que ocurre en el organismo ocurre principalmente en un compuesto ribosómico. Allí es el lugar en donde ocurre el procesamiento que realiza el ARN. Entonces, el ADN trae la información genética al ARN, el ARN transcribe, traduce la información genética y lo lleva a este componente ribosómico en donde se realiza todo el proceso para realizar un nuevo compuesto. Otra característica es que se representan por cadenas de letras correspondientes a los nucleótidos. Los ácidos nucleicos tienen la capacidad de heredar información en los cromosomas. El ADN es químicamente estable, como una característica importante de rescatar, y el ARN
posee un corto periodo de vida, que también es una característica específica. Ahora vamos con la clasificación de los ácidos nucleicos. Entonces, de manera lógica se clasifican en sus estructuras principales, que son el ADN y el ARN. Dentro del ADN encontramos que es una estructura helicoidal. Esa misma composición es bicatenaria. Su estructura, por decirlo de alguna manera, es de doble composición, es decir, en dos cadenas estructurales, antiparalela en su conformación estructural, es decir, tiene una especificación en que si hacia un lado de la cadena bicatenaria hay una información que va de manera ascendente de forma estructural, hacia el paralelo opuesto va de manera descendente. Una va ascendente y otra descendente en sus cadenas paralelas. El ADN es complementario si se relaciona con otras moléculas. Eso dentro de su clasificación. Dentro de la clasificación del ARN encontramos que su estructura es lineal, al contrario del ADN, es de una sola cadena, o sea, monocatenaria, precisamente, una única cadena estructural de información. No es complementaria, lo que sí veíamos con el ADN. El ARN no es complementario con otras moléculas. Y se subdivide en que el ARN es mensajero, ribosómico y de transferencia de información, lo que habíamos explicado anteriormente. Bueno, y de esta manera terminamos la presentación sobre las biomoléculas orgánicas, que no son más sino moléculas que constituyen al ser vivo, al ser viviente y su organismo. Esta es una presentación para la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, la materia específica de biología molecular. Agradezco la atención a el tutor y compañeros. Gracias.